Dios al Padre, para ser nuestro Maestro y que te enseñe los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Que no tienes digno de abrir el libro rompiendo el sello. Tú solo, tú que diste vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las palabras de libertad del corazón. Descubre los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe la luz de nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca la guía y se extingue en las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a este encuentro con la palabra, que como decíamos hace 15 días, pues es eterna, es intemporal, es palabra de Dios. Eso a veces nos cuesta entenderlo, a mí el primero. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con un libro como tantos libros, y al resultado dicen que este libro es Dios el que habla. Y claro, hay determinadas cosas que no me cuadran. Y no me cuadran con mi mentalidad, con la del hombre o mujer del siglo XXI, con una cultura, en un marco histórico concreto. Digo esto a propósito de los 11 primeros capítulos del Génesis, que como sabéis lo hemos saltado, porque hemos explicado en los 4 o 5 semanas previas a empezar el curso, hicimos una introducción a la Sagrada Escritura que se llama para salir al paso de todos los problemas que presentan estos 11 primeros capítulos de la Biblia y que los hemos llamado prehistoria. Prehistoria porque se pierde en la noche de los tiempos y es una catequesis sencilla, rudimentaria, un modo de entender lo que es el bien, lo que es el mal, cómo se desarrolla la creación. Si nosotros tuviéramos que entender tal cual se nos cuenta ahí, como si eso fuera exacto, literal, como cualquier otra historia de hoy, pues desde luego nos haremos unos líos muy grandes. En primer lugar, pues no sé, con los 6 días de la creación. No hay tales 6 días, ya lo explicamos, ¿no? Puede tratarse simplemente de 6 eras o 6 épocas o de ninguna. ¿Por qué? Pues porque sea en el pensamiento de Dios la creación llevara implícito, y de esto San Agustín es un valedor de la idea esta, de que al igual que en la semilla está la raíz, el tallo, el fruto, las hojas, la flor, igual Dios pudo haber creado así. Sin embargo, se nos presenta secuencialmente como una cosa tras otra, un día tras otro, y más difícil todavía, que dijimos que no queríamos entrar tampoco ni siquiera en las fuentes del Pentateuco, que sería objeto de todo un curso completo, es fruto de 4 composiciones o tradiciones: la yavista, la elohista, la deuteronomista y la sacerdotal. De esa manera nos encontramos 2 relatos de la creación y 2 creaciones del hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, punto 1. No podemos coger los capítulos de la Biblia, y en particular estos, con absoluta literalidad. También hablamos algo de estilos, ¿no? Del literal propio, del impropio, del simbólico, de lo que es un anacronismo. Es decir, que hay toda una serie de premisas mínimas, que por eso lo hicimos, para no hacernos líos con determinados pasajes. Esto no quiere decir que no vea con más detalle lo que me has preguntado y te pueda dar una explicación coherente, pero es eso, en esencia es eso. No hay tal espada de fuego, porque es una forma de decir que el ángel impide el paso, y yo puedo quedar con eso de la espada de fuego, ¿no? No, el ángel dice, hasta aquí habéis estado en unos dones extraordinarios. Eso significa el Edén, en lo mejor de lo mejor. Dios le puso en donde el hombre no puede ambicionar nada que no tenga ahí, y le pone una prueba, y el hombre, creado en libertad, puede decir sí o no. Y esto es lo que hizo. Dijo, paso de tu plan, no quiero saber con nada contigo, creador, yo hago lo mío, que me gusta, ¿no? Y esto es en esencia lo que es la prehistoria, ¿no? Pero no hemos entrado a desarrollarla, nos hemos agarrado
a partir de un personaje histórico de verdad, de Abraham, que es ya datado históricamente. La arqueología demostró, ya lo dijimos estos días pasados, que la vieja ciudad de Ur, de Caldea, de los caldeos, que dice la Biblia que procede de Abraham, pues fue toda una convulsión. ¿Por qué? Porque había teorías de todo tipo, y los que pretendían negar la historicidad de Abraham y la palabra de Dios, etc., pues aventuraban que eso de Abraham era simbólico, que no existió este personaje, hasta que vía por donde la arqueología descubre Ur. Bien, y de este personaje hemos partido, y aquí nos encontramos, viendo quién es Abraham, qué hace Abraham, el padre de la fe de las tres grandes religiones monoteístas, como decíamos también hace 15 días, y que es el amigo de Dios, y ahí estábamos, porque primero vamos a ir con todo el desarrollo de esta historia patriarcal, sin olvidar que lo que buscamos es el hilo de oro, ese hilo conductor que es el objeto de nuestro curso, la historia de la salvación. Es decir, por donde vemos en el Antiguo Testamento que se nos anuncia un Salvador desde que partimos del protoevangelio, desde el mismo momento de la caída, el hombre ya se le promete una redención. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, etcétera, ¿no? Que ya no lo sabemos. Es lo que hemos dado a llamar el protoevangelio. Si habíamos llegado a aquel momento, bueno, la semana pasada tuvimos la charla especial de Adviento, que os gustó, ¿a que sí? ¿Os gustó? Lo sabía yo. Y la próxima semana tampoco vamos a tener cole porque es la IMA, ¿no? Es la Inmaculada, el día 8. Digo IMA, mi hija se llama IMA. Entonces, lo que sí os recomiendo, ahí tenemos carteles, y los habréis visto en parroquias y tal, participar en las vigilias de la Inmaculada. Estamos en unos momentos convulsos, a todos los niveles. Ya no vamos a pensar solo en el político, no. En el económico, en el familiar, en el de las relaciones humanas. Estamos viviendo un mundo un poquito enrarecido. Pero enrarecido porque nos hemos olvidado de Dios. Porque nos hemos olvidado de su Santísima Madre, que es la intercesora number one. Entonces, ¿qué menos que el homenaje de hacer la vigilia de la Inmaculada con el resto de las personas que puedan o podamos acudir? Esto era un inciso de paréntesis. Ya me meto con el curso porque si no, no acabo nunca. Yo soy de la que se ya, vamos, ya ni en cuenta. Habíamos estado leyendo en el capítulo 8 del Génesis cómo Abraham le da a elegir a Lot en dónde te quieres quedar, si en este valle o en este otro, y él elige lo mejor, claro. Y cuando vienen las cosas mal dadas, es decir, cuando en la zona de Sodoma y Gomorra, que está Lot, rodeado de enemigos de Dios por todas partes, con todo tipo de aberraciones, los que podáis imaginar, y Dios decide castigar aquellas ciudades, os quedaréis o nos quedaremos maravillados de cómo este amigo de Dios, este Abraham, habla con él como si de dos amigos íntimos se tratase. Antes que nada, y hablando como en una reflexión, veis, esto es un antropomorfismo, que también lo explicamos, ¿no? El escritor sagrado tiene que mostrar a Dios como uno de nosotros, es que le faltan palabras, no podría decirlo de otra manera. Que Dios reflexiona, pues usted no, el que reflexiona es el hombre. Para Dios todo lo tiene claro y luminoso. Pero el agiógrafo presenta a Dios como hablando consigo mismo, buscar Génesis 18-17. No sé si la tenemos por ahí, sí, ahí está, la última, Génesis 18-17. ¿Alguien que Ya que dijo, he de descubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Es que le voy a ocultar yo a mi amigo Abraham lo que pienso hacer. El único Dios todopoderoso, revelando que intima con quienes le son fieles. Fijaos qué enseñanza del Antiguo Testamento. Todo un Dios intimando con esta persona que le es fiel. Y cuando se lo revela, Abraham empezó a pedir y Dios a rebajar y a rebajar, porque comenzó diciendo 18, 23, 24. Estas que tenéis ahí es por si ya queréis ir buscando para no perder tiempo, que ese es el objeto de ponerlas ahí.
18, 23, 24. Alguno que más o menos ya son 4 Lucas, ¿no? Se le acercó y dijo: ¿vas a hacer perecer al justo juntamente con el pecador? Si tal haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿los harás tú perecer y no perdonarás más bien al lugar por amor de los 50 justos Exacto. que hay en él? Ahí, el bueno de Abraham echándole impulso a Dios. Hombre, ¿cómo vas a exterminar a todo el pueblo? ¿Y si hay 50 justos? ¿Te vas a cargar todo el pueblo? No, por esos 50 justos al menos no lo perdonaríais. Y Dios dice, lo perdonaría. Como le dice que sí, pues el otro se envalentona y sigue. Y Abraham fue rebajando justos. Es precioso, ¿eh? Ese pulso, os recomiendo que lo leáis en casa, porque es muy bonito. Pidiéndole al Señor que dice, mira, y él se humilla, ¿no? Y dice, ya sé que soy tal y cual, soy polvo, ceniza. Si de los 50 justos faltasen 5, es decir, por 45 lo destruirías. Y el Señor no lo destruiría. Y si hallase 40 justos, no lo destruiría. Y así llegaron hasta 10. No había en toda la comarca ni 10 justos. Pero claro, lo impresionante es cómo iba consiguiendo Abraham el perdón. Y al final, ni una vez siquiera dice Dios no perdonaré, sino que fue el Abraham el que se rajó, el que ya no me atrevo a pedir más. Y cuando esto ocurría, ya lo leímos la semana pasada, creo, la anterior, ya se había vuelto a aparecer Abraham, le volvió a prometer que su descendencia sería incontable, que sería como el polvo de la tierra. Y dice, leíamos, levantó Abraham sus tiendas y se fue a habitar en el encinar de Mamre, cerca de Hebrón, y alzó allí un altar a Yahvé. Digo esto, porque Sodoma y Mamre son los dos polos opuestos. Es uno de los pasajes más conocidos, que es este de la ruina de Sodoma y el de la conversión de la mujer de Lot en estatua de sal, que sí, que ya lo habéis oído más veces. Y esto los detractores del género femenino siempre dicen, recurren a ello jocosamente, mal hecho, pero bueno, jocosamente recurren a ello, para decir que la mujer es curiosa por naturaleza. También los hombres somos curiosos, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, no fue capaz de resistir, pero el hagiógrafo no se queda en la mirada física de la mujer de Lot. El mensaje religioso va más allá. Dejando de lado si fue arrastrada y quedó convertida en un montón como estatua de sal, según la tradición popular, lo cierto es que Jesús invitó a los suyos a no perecer como ella, es decir, sin volver la vista atrás, un poco más, por no estar desprendidos de los bienes terrenos cuando venga inesperadamente, cuando se acabe nuestro fin en la tierra. Tal vez, como recordaba Jesús, podemos estar afanados en comprar, vender, edificar, comer, beber, y como lo del tío Vigo, del padre Vallet, me lo habéis oído ya más veces, ¿no? ¿O no? El padre Vallet, que es el fundador de los cooperadores parroquiales, claro, murió ya, de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, la asociación a la que pertenece Ángel, el que os dio la charla de Adviento, los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, ponía habitualmente en sus tandas de ejercicios, porque su carisma es dar ejercicios espirituales, y en la casa en Pozuelo, el ejemplo del tío vivo para significar que nosotros somos como niños en un tío vivo, y que cuando toca la sirena te tienes que bajar. Y dice, y tú, no sé, el que más mayor sea de aquí, 60, 70 años, ya has dado 70 vueltas en el tío vivo, llega el tío de silbato y te bajas, a ti te tocó. No hay que llegar a ser mayor para que te digan te bajas, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, aunque no estemos cargados de años. Lo cierto es que se acaba el tiempo y Jesús por eso advierte. Veamos Lucas 17, 32, 33, que ya la tenéis que buscar. Alguien que vea. Acordaos de la mujer de Lot. El que intente salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Efectivamente, acordaos de la mujer de Lot. El que busque guardar su vida la perderá, y el que viene su vida por los demás se la ganará.
Mamre y Sodoma, como decía, son los dos polos morales opuestos, y su proyección simbólica en la historia bíblica, como enseña el padre Prado, divide a los hombres de todos los tiempos en dos bandos antagónicos igualmente, ¿no? En Mamre recibe Abraham la noticia de la catástrofe que se cernía sobre Sodoma, y allí recibió también el anuncio del hijo por quien le vendría esa numerosa descendencia. Abraham, como sabemos, no tenía hijos. Y se pregunta sobre esa promesa que el Señor le había hecho de ser cabeza de un gran pueblo, con incontables descendientes como las arenas del mar, etcétera, ¿no? De lo que ya hablamos. Pues bien, siguiendo las costumbres de aquellas civilizaciones, sí llega a tener un hijo de la esclava cedida por su esposa en razón de la esterilidad de ella, que viene en el capítulo 16. Pero Dios le dice que no será por ese hijo por el que vendrá la descendencia, sino que será un hijo nacido de su matrimonio. Será un hijo de Sara. Cuando más difícil parecía. El Señor se recrea en esto, en hacer las cosas difíciles. Lo fácil está chupado, ¿no? Para el Señor, cuando esta mujer, por su condición física, ya no podría ser madre, y la de él, desde luego, tampoco muy allá debería estar, porque era mayor. Buscar Génesis 17:5. Repito, las citas están ahí para anticiparnos, ¿eh? Las he puesto ahí para que vayamos buscando la siguiente. ¿Alguien tenía que estar buscando? Y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. Efectivamente, la promesa de Abraham repetida se consolida con este cambio de nombre, que es el que da la misión. Y por eso, hasta el capítulo 17, en vuestras Biblias, encontraréis Abraham, 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 a Pedro. A partir de este momento, en el momento en que el Señor le cambia el nombre, es Abraham, que significa padre de muchedumbres, padre de un gran pueblo. También cambió Dios el nombre a su esposa Sara. De Sarai la llama Sara, por el milagro de su futura concepción. Dijo Dios a Abraham a comunicar el nombre a Sara. 17, 15, 16. Dijo también Yahvé a Abraham: Sarai, tu mujer, no se llamará ya Sarai, sino Sara, pues la bendeciré y te daré de ella un hijo, a quien bendeciré y engendrará pueblos y saldrán de él reyes de pueblos. Reyes de pueblos. Ahora la cosa no es que pareciese difícil, ahora es que parecía imposible. Los dos ancianos, Sara ya pues cerca de los 90 seguramente, porque aunque aquel tiempo se vivía menos, bueno, digo 90 en lo comparado con nuestra edad actual. En cualquier caso, muy pasada la menopausia, para que nos hagamos una idea, así no nos equivocamos en años, muy pasada. Y lo que parecía difícil, como digo, imposible. Yo tener un hijo, quería tener un hijo. Si leéis despacito el relato en la Biblia, Abraham se ríe, pero no porque se ría de lo que le dice el Señor, sino, o sea, no porque dudara, sino porque efectivamente lo que nos pasaría a nosotros cuando ante un hecho súper extraordinario, sí, hombre, mañana va a saltar todo ese río. Y esa risa es la de Abraham, ¿no? Como viendo que era algo súper difícil, ¿no? Pero como en la Biblia, generalmente, unos textos aclaran otros, lo que no cabe duda es que este paladín de la fe, Abraham, por mucha sonrisa que le diese pensar en que Sara iba a tener un hijo, de dudar de Dios, nada. Así, por ejemplo, nos lo aclara San Pablo en su carta a los romanos. Leamos, Romanos 4, 18, 20. A ver, otra voz, valientes. Abraham contra toda esperanza creyó que había de ser padre de muchas naciones, según el dicho. Así será tu descendencia. Y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo medio muerto, pues era ya casi centenario y estaba ya amortiguada la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló. Ante la promesa de Dios no vaciló. Y no solo es que no vacilara ante la promesa de Dios, dice San Pablo
que quedó su fe fortalecida y dio gracias a Dios convencido de que poderoso es Dios para cumplir lo que promete. Aunque parece imposible, el mismo Dios indicó a Abraham el nombre que debía llevar su hijo. De cierto, que Sara, tu mujer, parirá un hijo a quien llamarás Isaac. Y Isaac es como un puente en esta historia patriarcal que estamos viendo entre Abraham, el personaje escogido por Dios, y su nieto, Jacob, el hijo de Isaac, que ese sí se va a consolidar ya como el padre de las 12 tribus que va a componer el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y Dios quiere que sean conscientes de formar un pueblo escogido con motivaciones religiosas, con fe, con confianza y esperanza, conscientes de la pertenencia a Dios como pueblo escogido. Y va a expresarlo con un gesto, la circuncisión. Bien es verdad, como tantas otras cosas, que la circuncisión no la inventa el pueblo hebreo, ni Dios para el pueblo hebreo. Era un rito tomado de aquel ambiente, de otros pueblos, que Dios aprovecha y ordena lo tomen con un nuevo sentido, la vinculación a la comunidad bendecida en Abraham. Es decir, que en cierto modo ayudaba a pensar en la bendición y en la promesa que había hecho Abraham de la gran descendencia. Ojo, santificando y consagrando el órgano de la transmisión de la vida. Sabemos que es una prueba higiénica para pues ese pueblo beduino que vivía en el desierto y sin apenas higiene de lavarse ni nada, y así facilitaba con algo que todos podían entender, con algo sensible, el recuerdo de las promesas y deberes de la alianza con Abraham. Podría haber sido cualquier otra señal que les ayudase a no olvidar que el pueblo era de Dios, pero lo importante es que Dios mandó que la circuncisión se realizase a los 8 días. Vamos a leer 17, 20, 12. Sí, a ver, la alianza que será guardada entre mí y vosotros, tú y tu descendencia después de ti, está: todo varón entre vosotros será circuncidado. Vosotros circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y este será la señal de la alianza entre mí y vosotros. En el transcurso de vuestras generaciones, vosotros haréis circuncidar a todo varón a la edad de 8 días, bien sea nacido en casa, bien comprado por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu espíritu. O sea, a los 8 días de nacido, todo varón será circuncidado en vuestras generaciones. Y da algún dato más. O sea, había hijos reconocidos como hijos, como ahora están los hijos adoptivos. Bueno, pues a esos también. Si son padres reconocidos como hijos, pues tal cual. A los 8 días de haber nacido. ¿Y si luego al crecer el circuncidado no desea el pacto, ni la promesa, ni cree en ella? ¿No era imponer al niño algo que después él no hubiera deseado? Y con más empeño si conocía lo que Dios había dicho: si no eres circuncidado, será borrado de su pueblo, pues rompió mi pacto. Como pertenecer al pueblo de Dios con toda bendición y todas promesas era algo de privilegio, no extrañaba a los padres que Dios pidiese que se hiciera cuanto antes y que fueran ellos los responsables, los encargados. Dios ha dejado en manos de los padres, y esto ya lo digo de manera genérica, el bien de sus hijos. Lo ha dejado en nuestras manos. Y así, si es en lo material, ¿qué será en lo espiritual? Ya me habéis adivinado por dónde voy. Me habéis adivinado. Por eso la Iglesia recomienda bautizar pronto. No dice ya, ni dice 20 días, ni 17, ni 3 meses, sino recomienda bautizar pronto. Porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1282, para los que tenéis el Catecismo en casa y podéis consultarlo, desde los tiempos más antiguos el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos. Esperar a que sea mayor para preguntar si desea ser bautizado, vale,
pero seamos coherentes. Preguntémosle al niño si quiere o no la vacuna primera. Vamos a esperar a que sea mayor. A lo mejor no quiere vacunarse el crío. Yo os pongo un ejemplo material todavía, ¿no? A lo mejor prefiere morir de meningitis. Lo tenemos claro, ¿verdad? Pues bueno será que lo recuerde algún que otro listillo por ahí, sea cura o seglar, que el catecismo del 1250, en el número 1250, dice que los padres privarán al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Un don inefable de la fe, queridos amigos. Ese es el problema, que no valoramos en toda su profundidad y en toda su extensión el don de la fe. Nosotros, como la hemos recibido tan mansamente, tan sencillamente, nos encontramos con personas, conversos sobre todo, citaría ahora muchísimos, ¿no? Pero no quiero extenderme, que ¿qué más quisieran que tener el don de la fe? Y muchos que queriendo les ha costado todo un proceso, toda una evolución. Pues bien, don inefable de la fe. Y ahora nos vamos a admirar de lo que es capaz un alma creyente y fiel a Dios. Pida a Dios lo que pida. Y nos encontramos con un hecho súper conocido, un hecho histórico considerado como una joya bíblica. Hasta este momento, Abraham ha mostrado obediencia a Dios, no ha dudado de sus promesas, pero ahora, como dicen los profesores de Salamanca en su Biblia comentada, este espíritu de obediencia llegará al colmo al acatar a la orden divina de sacrificar a su hijo Isaac. Abraham, metámonos en el marco histórico, porque decía que es imprescindible para el curso que estamos siguiendo, porque si no es verdad que nos podemos hacer muchos líos mentales. Abraham no debió extrañarle que Dios le pidiese eso, que le pidiese a Dios su hijo. Nosotros hoy sí, nos parece que sería una barbaridad que Dios nos pidiera eso. Pero en aquel marco histórico se daba el ofrecer a los ídolos a los propios hijos, incluso si el bien que se anhelaba era muy preciado. La arqueología ha descubierto restos de niños que se ofrecían y ponían, como ahora se ponen las primeras piedras al iniciar las grandes obras. Barbaridad, ¿verdad? Sí, claro que sí, nos parece una barbaridad, pero era lo común entonces. El gran problema de Abraham, que jamás había dudado de las promesas de su Dios, es que le mandase ofrecerle a su hijo Isaac. Isaac, precisamente ese del que le había dicho explícitamente que vendría la descendencia prometida. A ver, ¿de qué va, Señor? Dios llama como otras veces a Abraham, pero esta vez el patriarca no se puede imaginar lo que le va a hacer. Y si ponemos atención al texto, digo que si ponemos atención al texto, vamos a ver que hay como un deseo por parte de Dios de llegar al corazón de Abraham, o sea, como diciendo de, oye, que quiero decir una cosa seria, ¿no? De decirle algo que le va a costar muchísimo. Y notemos también que el texto comienza advirtiendo que se trata de poner a prueba a Abraham. Durísima prueba. Dice el texto, quiso probar Dios a Abraham y llamándole dijo, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Este heme aquí tiene lo suyo. Es como decir, manda, Señor, aquí estoy para lo que tú mandes, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, lo que sea. Y como un flechazo que recibe el corazón del anciano Abraham, escuchó. 22:1-7. Después de esto, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole, Abraham, respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Que yo te indicaré, bueno, lo conocemos, lo quedamos ahí, con eso nos vale. Es, pues ahora vamos a tal sitio y allí me vas a ofrecer el sacrificio de tu hijo. Parece que lo normal hubiera sido que Abraham dijese, pero Señor, si es de Isaac, del que debo esperar la descendencia, ¿qué
esa que me has prometido. ¿Es que ya no vas a bendecir a las gentes a través mío como dijiste? O sea, ¿cómo me puedes pedir una cosa así? Eso es lo que normalmente o desgraciadamente hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Pero Abraham es Abraham. Será el padre de la fe. Será el padre de los creyentes. Su fe tiene quilates que los pobretes que andamos a la altura del betún ni siquiera podemos barruntar. Dice la Sagrada Escritura que apenas escuchado lo que Dios le pedía, se levantó Abraham de mañana, aparejó su asno, tomó consigo 2 sirvientes, a Isaac, leña para el holocausto y se puso en camino. ¿Se extrañará a alguien que Abraham aparezca como modelo justo por su heroica obediencia? Claro que Dios le pone bendiciones hasta todo, por el que llegan todos los pueblos de la tierra, entre otros nosotros, ¿no? Abraham no dudó cuando Dios le anunció que nacería de Isaac y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y dice el Génesis que echó a Abraham a Yahvé y le fue reputado por justicia. Acto seguido, Dios y Abraham hicieron un pacto solemne, una alianza, y ahora apenas escuchó lo que Dios le pedía, estuvo rápido y presto a obedecer. La alianza revelaba que Dios es inmutable en su voluntad salvífica. Pondrá a prueba a Abraham, pero la promesa se cumplirá. Aunque se ha ofrecido Isaac. La historia es conocida, no vamos a leerla. Cuando Abraham toma el cuchillo y va a degollar a su hijo, escucha ese grito del cielo. 22:11 y 12. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberte negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones, ya que aumentaré muchísimo tu descendencia. Bueno, era un poquito antes. No extenderás el brazo sobre el niño, porque ahora he visto que en verdad te obedeces, etcétera. Hay una importante repetición de esa voz del cielo. Es como dejar sin género de duda que Dios valora la obediencia de este padre de la fe, ¿no? Y al repetir las bendiciones y decir a Abraham que su descendencia se adueñaría de las puertas de sus enemigos, etcétera, etcétera, así como si quisiera que nos enteráramos bien, vuelve a repetir: por haber obedecido. La fe de Abraham será recordada a lo largo de la Sagrada Escritura por distintos escritores, ¿no? Con Malaquías, con Amoribundo, lo recoge San Pablo en los Romanos, hemos visto una parte, por Santiago, cuando habla de que la fe sin obras es fe muerta, también recurre al ejemplo de Abraham. Y cuando Pablo escribe a los Gálatas, esta sí la vamos a leer, en Gálatas 3:7, no sé si me ha pasado una copia hoy. Gálatas 3:7. La leo yo para no perder tiempo. Entended pues que los nacidos de la fe, esos son hijos de Abraham. En este relato Dios nos enseña además que Él no quiere víctimas humanas, pecado que desde luego cometían otros pueblos ofreciendo a sus hijos, como digo, a los ídolos, y que desgraciadamente también se contagió el pueblo escogido en ocasiones, ¿no? Pecado desde luego abominable al que inducía sin duda el tentador que está desde el principio. Y dice, por ejemplo, el libro de los Salmos, en el Salmo 106, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, sacrificándolos a los ídolos de Canaán. A lo que tomáis nota está en el Salmo 106, 37 y 38. Y para valorar lo que Abraham nos recuerda, la carta a los hebreos, es preciso meternos dentro de aquella historia y de los conocimientos y experiencias de aquella gente. Los que pertenecemos a esta nueva alianza sabemos que como Jesús es Dios, resucitó muchos muertos, incluso dio poderes a sus discípulos, a los evangelizadores, para hacer semejantes milagros, y milagros de santos y de personas que mediante la mediación de un santo han vuelto a la vida. Conoceréis muchos, igual que yo. Pero los de 1700 antes de Cristo, estamos ahora ya en el 2014, ¿verdad? Pues ahora, echad 1700 años atrás.
que es cuando estamos hablando. 3.021 años. Los de hace 3.021 años, ni imaginar que un muerto resucitase. Pues ved lo que llegó a pensar Abraham antes de dudar de las promesas de Dios. Buscad Hebreos 11, 17, 19. Que la tenemos ahí. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue puesto a prueba y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas, y de quien se había dicho: por Isaac será nombrada tu descendencia, pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitar. Esa es la confianza de Abraham en Dios. Mira, no sé cómo se las arreglará, pero estoy seguro que si hace falta resucitarle, lo resucitará. Es decir, una confianza ciega en obedecer al Señor, lo primero, y en que Él, que se lo ha pedido, sabrá cómo arreglarlo, ¿no? El padre Juan Prado, al hablar de la vocación de Abraham, como importante hecho en la historia de Israel, bueno, y no solo en la historia de Israel, sino en la humanidad de todos los tiempos, dice que es un perfecto dechado de santidad para todos los tiempos. Y al sintetizar las promesas divinas, y tras enumerar 4, descendencia numerosa, providencia de Dios para ella, posesión de la tierra ofrecida y victoria sobre sus enemigos, nos da una interesante revelación sobre la quinta de las promesas: la bendición de todas las naciones en él y en su descendencia. Porque concretamente la descendencia de Abraham trajo la bendición para todas las naciones por la descendencia, luego ya se irá concretando, por la Virgen María a Cristo. Que esto es lo que buscamos, que este es el objeto de nuestro curso. Y visto así ya a grandes rasgos, el libro del Génesis nos dice sobre este amigo de Dios, modelo de fe para el padre de los creyentes, porque sin fe no se puede orar como verdadero hijo de Abraham. Ved lo que dijo Jesucristo. Juan 8:39, tampoco la tenemos ahí, la voy a leer yo. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de vuestro padre Abraham. Cuando entra en aquella discusión con él, lo que significa que hasta para Cristo, en el tiempo de Cristo, ya en nuestra era, hace 2000 años, Abraham es modelo de fe que es digno de imitar por sus contemporáneos, por los contemporáneos de Jesús. Que si fueres hijo de Abraham, que decís que sois hijo de Abraham, haríais sus obras, las obras de vuestro padre y no las que estáis aquí. Y visto esto, pues nos sigue relatando la historia de sus inmediatos sucesores: Isaac primero y Jacob después. Estos tres son los que formarán el famoso trío de patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. En adelante leeremos en repetidas ocasiones, y como referidos a ellos, esta frase: el Dios de nuestros padres. A que lo habéis oído muchas veces, ¿no? El Dios de nuestros padres está en palabras de la Virgen, está en palabras de los apóstoles, está en palabras de los judíos, de Jesús. El Dios de nuestros padres. Pues nuestros padres son estos tres: Abraham, Isaac y Jacob. En su día veremos cómo Dios, al llamar a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, y ahí especifica el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Isaac, ya lo advierto, es como un puente. Pasa ese paso necesario para desembocar en su hijo Jacob. Porque su historia aparece eclipsada, a ver si lo digo, por la de sus hijos, Esaú y Jacob, pero particularmente en Jacob, pero con aspectos que tienen mucho interés teológico. Esto de Abraham: nace milagrosamente y lleva leña para el sacrificio que su padre le manda y al que se había sometido, es el heredero de las promesas, y San Pablo señala el alcance figurativo de estos hechos a los Gálatas y dice, para que toméis nota, Gálatas 4:23, les dice que el hijo nacido de la promesa tiene un sentido típico, un sentido alegórico. Es decir, por él va a venir la redención a través de su hijo Jacob, haciéndolo en paralelo por la Virgen María y Cristo, que es por donde va San Pablo escribiendo los Gálatas. Abraham
y esto está en el peligro de la contaminación por los ídolos, no quiere que su hijo Isaac se case con una mujer extraña. Están rodeados de pueblos que son politeístas, que adoran a muchos dioses y diosecillos. Y lo más normal es que si casa con cualquiera de estas chicas contemporáneas suyas, pues lleve al politeísmo a su marido. Porque esto es frecuente, esto le pasó a el Salomón al final de sus días. Bueno, no quiero adelantarme, no quiero desvelar en la segunda parte del curso, ¿no? Pero sí es dado, y nosotros tenemos esa costumbre. Perdonadme, y me perdonen también los que nos ven por internet. Hay un refrán que dice: dos que duermen en el mismo colchón se hacen de una misma condición. Y si eso lo decimos nosotros como algo coloquial y admitido, podemos entender las reservas que tuviera el bueno de Abraham acerca de con quién se iba a casar su hijo Isaac. Y coge y llama a un servidor. En aquella época se buscaba novia al niño, no como ahora. El niño busca a la niña y se hacen novios. No. Vamos a buscarlo. Génesis 24:4. Sino que irás a mi tierra y a mi linaje y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Perfecto. Le manda que vaya a su tierra, a su parentela, y traiga una esposa para su hijo Isaac. Dice la historia que Abraham murió en buena salud, anciano y lleno de días. Y inmediatamente Dios bendice a Isaac. Y es significativo que a Abraham, como os dije, le vienen las tres grandes religiones monoteístas. Si no fuera lo que vamos, que es comentario saliente de este libro de Génesis, en base a la formación del pueblo de Dios en sus comienzos, diríamos que el encuentro de Isaac y la que luego sería su esposa, Rebeca, están narrados como una auténtica novela rosa, pero preciosa. Tan es así que es una de las lecturas del Antiguo Testamento que están recogidas en la liturgia del misal romano acerca del matrimonio. O dicho de otra manera, yo he tenido ocasión de los novios que les he dado cursillos prematrimoniales de elegir de esta lectura la que queráis. No suele fallar 1 Corintios 13:1, de que es el amor de San Pablo, pero cuando tienen que elegir la del Antiguo Testamento ya suele ser más difícil. Pues casi todos se decantan por esta, porque es precioso. Es un detalle antes de acostarse con la que sería su mujer, oran a Dios. Es muy bonito, leerlo en casa. El final, que lo tenemos ahí en el 24, bueno, lo tenemos, me lo he saltado. Bueno, es que hay tantísimas citas, y yo siempre me digo, unas las leo y otras que me las lean. Esta la leo yo. Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara, su madre, la tomó por mujer y la amó. Aunque el libro en ese momento nos dice, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham, lo cierto es que el libro se preocupa sobre todo, a partir de ese momento, de la historia de Jacob. El lenguaje es también muy poético, muy descriptivo. Esto es de la tradición yavista, y no olvidemos que son historias contadas al estilo oriental, que en nada parece la forma de narrar hoy alguna historia. Rebeca era estéril, otra vez con lo difícil, el Señor ama lo difícil, ¿no? Rebeca era estéril, y su esposo rogó a Dios por ella, y su oración es escuchada. Y Rebeca concibió dos gemelos. Esa sí la tenemos ahí, ¿verdad? 25-22. Venga, alguien que lea Génesis 25-22. A ver lo que decía Rebeca. A ver si es esta. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Pero si es que ya dentro de mi seno están peleándose. Siendo así, ¿para qué voy a vivir yo? ¿Para qué voy a tener estos hijos? ¿No? El libro nos dice que recibió Rebeca una serie de proyecciones teológicas posteriores y que algo así como la conclusión, dos naciones existen en tu vientre, dos pueblos de tu entraña se dividen, y topamos con el misterio de la elección divina, la vocación. Y he dicho misterio. Cuando digo misterio, no me pidáis que os lo aclare, porque es misterio, como otros misterios, el misterio de la Trinidad. Y la elección divina, la vocación, es un misterio, porque al advertir
que esos dos pueblos, uno será más fuerte que el otro, dice la Escritura que el mayor servirá al menor. Y esta revelación tiene más importancia de lo que aparenta. ¿Por qué? Ojo al dato. Porque Dios, dejando obrar libremente al hombre, siempre hace concurrir todo según su beneplácito. Y es un misterio, pero es así. Es un misterio las razones de la elección. ¿Por qué, como veremos, Dios elige al menor y no al mayor? Además, usando mal la libertad del hombre y con trampa, ya lo veremos, porque se ayuda a su mamá. Pero a lo que nosotros vamos, que es el mensaje doctrinal siempre, ¿no? San Pablo, escribiendo a los romanos, les explica que efectivamente Rebeca, buscando Romanos 9, 11, 12. Es esa última que tenemos ahí, Romanos 9, 11, 12. Dice así, hablando de Saúl y de Jacob: todos a la vez no. Cuando aún no había nacido ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Efectivamente, ahora dice, cuando va haciendo las comparaciones, ahora bien, antes de haber nacido, y cuando todavía no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviera la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino de Dios, que elige, y ya está, se mantiene. Bueno, pues ahí está el misterio de la elección divina. Por eso revela a Rebeca que Saúl servirá a Jacob y que no será por las obras que uno u otro haga. Ahora yo me pregunto, y con esto vamos a acabar, ¿podemos aprender algo de estos libros? ¿Nos enseña esta historia de la salvación algo? A lo mejor es bueno que nos preguntemos esta noche cuando hagamos la oración. ¿Por qué yo sí? Soy cristiano, bautizado, creyente, nacido en una familia de la que he recibido sencillamente la fe, y otros no. ¿Por qué? ¿Porque mis obras son mejores que las de todos los demás? Mira, no seas incauto. Por supuesto que no es por tu cara bonita, ni porque seas merecedor por tus obras buenas, claro que no. Entonces, ¿por qué? Porque hemos dicho que es un misterio, y sabemos esto, lo impresionante, que es un misterio de amor. De eso sí estamos seguros, que Dios nos ha elegido por amor. Y esto lo dirá explícitamente también en la carta de San Pablo. Esto lo vimos hace 2 años cuando lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y por la hora tenemos que dejarlo. Así que aquí nos quedamos para el próximo día. Obviamente dentro de 15 días, porque el próximo lunes será Inmaculada. ¿Vale? El día 15 sí, el 8 no, 15. Dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Reina, del día del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se convierten los ángeles. Haz de nosotros sus hijos, nos acercamos a ti, y que nuestras almas van reuniendo la iglesia, que no recaiga con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos más débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen contra nosotros, mas a tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de la morada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra